Bien. Ya vamos. Ya vamos a ver materia nueva. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya el día de hoy vamos a ver ya lo que es la tercera unidad, definiciones básicas acerca de las operaciones entre vectores, longitud de un vector. O sea, vamos hoy día a estudiar la parte de los vectores. El objetivo de esta unidad es aprender las operaciones básicas de los vectores. Vamos con una definición. Una definición para ver en qué consisten los vectores. A ver, Kerla, ayúdanos con la lectura, por favor. Vectores. Aquel elemento matemático indicado por un segmento de recta orientado y que nos permite representar gráficamente a una magnitud vectorial. Se pueden representar en coordenadas o en forma matricial a través de vectores, filas o columnas. Ya listo. Entonces, vemos de que un vector simplemente es un elemento matemático, ¿sí? Que nos indica la secuencia de puntos que sigue una línea. Obviamente esto se puede representar mate- matemáticamente. Entonces vamos a ver un vector, ya nosotros hemos hablado normalmente. Entonces, cuando hablamos de vector, lo representamos a manera de columna o también los podemos representar a manera de fila, ¿no? Entonces, si está en forma de fila, le llamamos coordenada. ¿Sí? Lo que ustedes siempre han trabajado cuando tenemos el plano cartesiano, son dos ejes. Entonces tenemos, siempre se lo representa a manera de vector. Nosotros le llamamos coordenada. ¿Sí? Eso es una representación vectorial en donde tenemos eje uno y eje 2, ¿no? Entonces, también se lo puede representar a manera de matriz. Entonces, ahí se llama vector columna. Y cuando nosotros lo representamos de esta manera, R2, estamos diciendo que es un vector de dos dimensiones, es decir, que tiene dos elementos. Puede ser, ¿qué tal? Puede ser a manera de coordenada, puede ser a manera de columna. Si tenemos R3, estamos diciendo que va a ser un vector de espacio 3, o de tres coordenadas, o de tres elementos de una columna. Y así sucesivamente hasta tener las características de un vector de tamaño n, de dimensión n, donde puede ser representado también de manera horizontal como coordenada o de manera vertical como una matriz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya esto de alguna manera lo hemos tratado en los ejemplos, en la parte del primer parcial. ¿Qué es lo que compone un vector? Entonces, las características que se derivan de un vector tenemos las siguientes. Entonces, ahí nos vas a ayudar, Gloria, buenos días, nos vas a ayudar tú con la lectura, por favor, ¿ya? En los componentes de un vector. Gloria, no me escucha. Entonces, Mario, ayúdenos usted con la lectura.
Tienen un poco de falla con el internet. Ya, ya, no hay problema. Ayúdeme con... Entonces, ahí usted Luisa, ya. Componentes de un vector. Origen es el punto donde se aplica el vector. Dirección es la recta que contiene al vector en el plano de que se define por el ángulo medido en sentido antihorario desde el semieje positivo de la X. Sentido nos indica hacia dónde se dirige, o sea, la orientación. Módulo, norma, intensidad, magnitud o longitud viene a ser el valor o medida de la magnitud vectorial representada. Entonces, esto es lo que compone los componentes del vector. Origen, ¿sí? Siempre va a tener el vector siempre tiene un punto de origen, ¿sí? No es como una línea recta que está representada por una forma funcional y está dado por toda la línea que va desde más infinito hasta menos infinito, ¿no? En un vector siempre tiene un origen, un punto desde el cual se origina. Acuérdense que tenemos dimensiones. El vector te dice que es de dimensión 2, de dimensión 3, entonces eso te dicen el número de elementos que va a estar dentro del vector. Dirección, obviamente, debe tener una secuencia, por eso es la recta que contiene el vector, es una secuencia numérica. Sentido nos indica hacia qué origen se va, si se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda, sube, o sea, cualquiera de las dimensiones que contiene un vector. Y la parte, lo que es el valor, la medida y magnitud. Esto nos sirve ya para hacer operaciones matemáticas un poquito más complejas, ¿no? Vamos a seguir. Aquí vamos a ver qué operaciones se pueden normalmente hacer con un vector. La operación clásica, suma de vectores y multiplicación de un vector con escalar. Ya nosotros hemos visto este tipo de operación con una matriz. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajábamos las matrices y en las matrices nos veíamos la operación de una matriz con un escalar? Aquí es el mismo procedimiento y lo mismo entre la suma de vectores, es básicamente la misma definición. Lo único que hay que tener en cuenta es la definición de matriz y la diferencia de la definición de vector. Recuerden que un vector indica un segmento de la recta orientada y que nos permite representar gráficamente una magnitud vectorial para que un poco lo diferencien de lo que es déjenme cerrar, borrar esto. Esperen un ratito. Ya, ya, entonces aquí voy a Economista, buenos días. Disculpe, mi buenos días. compañero dice que lo acepte. Alarcón está en sala de espera. Ya le di paso. Ya le di paso. Ya, entonces déjeme que cargue este archivito. Ya, voy a compartir esto acá. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos, por ejemplo, 3, 20, 30, esto de aquí, ¿qué viene a ser? Esto de aquí, ¿qué viene a ser? Un conjunto de datos, ¿no? Este conjunto de datos, nosotros decimos, ah, ya, esta es una matriz ¿de qué dimensión? De 3 por 1, ¿no? Es una matriz de 3 por 1. Ya. Donde tenemos 3 filas y una columna. En cambio, cuando hablamos de un vector, voy aquí a dibujar un plano. No, acá, mejor lo dibujo acá. Diseño de página. Insertar.
Acá está. Ya. Entonces, tenemos un eje. Insertando. Ya, ahí. Ya tenemos voy en un eje dimensional, bidimensional. Tenemos que este es el plano, ¿no? Este es el plano cartesiano, 2 dimensiones. Entonces, si hablamos de un vector, nosotros en el vector indicaríamos que es la secuencia de puntos que viene, por ejemplo, por este segmento. Entonces nosotros diríamos que está dado de repente por el elemento 0, que está por 1 y 2, y 2 y 1. 1, 1 y 1, 2 y 2. Entonces, esta secuencia de puntos nos indica de que es necesariamente un vector. Entonces, esa es una pequeña diferencia que hay que distinguir cuando estamos hablando de vectores con respecto a cuando estamos hablando de matrices. No es lo mismo un vector que una matriz. ¿Sí? Una matriz es una agrupación de datos, en cambio un vector nos identifica el segmento de una recta. ¿Sí? El segmento o la orientación que sigue una recta. Eso es un vector. Entonces, eso es importante que ustedes sepan diferenciar entre un vector y una matriz. ¿Sí? No es la misma definición. Entonces, yo una vez aclarado esa diferencia, vamos a poner acá, regreso a la presentación de la diapositiva. Entonces, ya vimos. Teniendo claro esta definición, ahora sí vamos a hacer la suma de vectores. Entonces, como sabemos que los vectores marcan una coordenada, y miren que la representamos con una coma. ¿Sí? Miren en los ejemplos anteriores. Aquí representamos a manera de coordenadas, estamos indicando los valores de cada elemento, x1, x2, x3, y se entiende que cada uno representa una coordenada en el plano. Entonces este es un plano de 2 dimensiones, este es un plano de 3 dimensiones, este es de 4 dimensiones y hasta la n dimensión. Entonces, obviamente aquí ya le llamamos el vector columna, obviamente representa cada una de las dimensiones que contiene cada vector. ¿Sí? Eso es importante que lo identifiquen y lo entiendan cuando estamos hablando entre un vector que no es lo mismo que una matriz. ¿Sí? Recuerden que la matriz es simplemente un conjunto ordenado de datos. ¿Ya? Para hacer las operaciones de los vectores se sigue la misma lógica, la misma regla de cuando se suman matrices. ¿Sí? La única diferencia es que hay que tener en cuenta que en un vector es una secuencia ordenada de datos. Prácticamente da la referencia a unas coordenadas. Aquí tenemos el vector A, es el vector 1 y 2. ¿Sí? Tenemos el vector y el vector 2 y el vector B es el 2 y 1. Ustedes pueden identificar esto en el plano, en el eje de las X, en el plano cartesiano, van a encontrar que es un punto y este es otro punto. Entonces, si nos piden sumar el vector A con el vector B, entonces nos piden que multipliquemos 2 veces el vector A o que hagamos un medio por el vector A. Entonces, vamos a hacer esas operaciones. Vamos a hacer la suma entre el vector A y el vector B. Entonces, ¿cómo hacemos estas operaciones? El vector A más el vector B nos va a dar un nuevo vector. ¿Sí? Miren que la representación aquí inclusive se da con letras minúsculas y le ponemos una flecha en la parte superior para identificar que es un vector. Entonces, da origen a un nuevo vector, que va a ser el vector C. Entonces, lo que hacemos es sumamos 1 con 2 y 2 con 1, tal como lo hacíamos cuando trabajábamos las sumas de matrices. Entonces tenemos 1 más 2, 3, 1 más 1, 3. Y esto da origen al nuevo vector que sería el vector 3.3, ¿sí? Que sería prácticamente una nueva coordenada.
En la siguiente operación tenemos que vamos a multiplicar al vector A, que es el 1.2, lo vamos a multiplicar dos veces, o 2 por A. Entonces tenemos 2 que multiplica, entonces el 2 multiplica cada elemento, ¿no? Tal como lo hacíamos en matrices, el 2 por 1 y 2 por 2 queda 4. Y ahí tenemos el nuevo vector. Luego nos pide que multipliquemos un medio por A, que era lo que teníamos acá, un medio por el vector A. Entonces hacemos un medio negativo. Entonces, obviamente, el un medio va a multiplicar a cada una de las coordenadas del vector. Tenemos menos un medio por 1 y menos un medio por 2. Entonces me queda menos un medio. Y acá 2 con 2 se simplifica y me queda menos 1. Ahí tenemos lo que es operaciones básicas entre vectores. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Creo que pregunta? quedaría mejor si lo hacemos en Excel, si lo practicaran. ¿Quieres hacerlo en Excel? Ya. Sí, Es la misma dinámica. Ya a ver. Voy a compartir todo ya. Es la misma dinámica cuando tenemos en Excel. Voy a ponerte estos mismos ejercicios. Tenemos las coordenadas 1. Aquí vamos al tener el vector A. Ya no es con mayúsculas, sino a minúsculas. ¿Qué pasó? Ahí. Tenemos el vector A. ¿Sí? El vector A que es igual acá a la coordenada 1 y 2. Ese es el vector A. ¿Sí? Y tenemos el vector B, que es igual a la coordenada 2 y 1. 2 y 1. ¿Sí? Ahí tenemos esas coordenadas. Y nos dice que hagamos, que encontremos A más B. Nos piden que encontremos 2A. 2A. Y nos piden que encontremos el producto de menos un medio A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos las operaciones? A con A. Entonces, para hacer la primera operación, A con A, simplemente hacemos un medio, la primera coordenada, más la segunda coordenada. ¿Ya? Y eso, ¿a qué va a ser igual? Sumamos 1 más 2, coma, y luego decimos 2 más 1. ¿Sí? ¿Qué estamos sumando? 1 con 2 y 2 con 2, y eso me da, obviamente, la coordenada 3, 3. ¿Sí? Aquí es la configuración del Excel. Ya, 3, la coordenada 3, 3. Luego acá multiplicamos 2. ¿Por qué? Por el vector A. ¿Cuál es el vector A? Es 1.2. Como estamos multiplicando, nosotros vamos a hacer la operación 2 por 1, coordenada 2 por 2. Y eso me queda igual a 2, el vector 2,4. 2,4. Uy, chica. 2,4. Ah, es que parece que lo detecta como signo negativo. Esta celda, eh, ya. Es que lo detecta como que si fuera negativo. Ya, ahí.
Aquí sería 2,4. ¿Ya? Chica. Ya. Ya, ahí tenemos las coordenadas. Y para el otro elemento, hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de... Tenemos, este sí es menos un medio por la coordenada A, que es 1,2. 1,2. Y ahí, ¿cómo vamos a tener esto? Simplemente hacemos, nos va a quedar un medio menos un medio que multiplica a 1 y la otra coordenada es menos un medio que multiplica a 2 y acá me va a quedar menos un medio por 1 me queda menos un medio, ¿sí? Y un medio se simplifica, ¿no? Un medio por 2, 2 con 2 se va y me queda menos 1. ¿Ya? Y ahí ya tengo hecha la operación entre matrices. ¿Sí? Ahí quedó más claro. Luisa. Sí, economía. Entonces, estas son las operaciones de entre vectores, ¿no? Cuando tenemos multiplicación de un escalar con un vector, ¿sí? O sumas entre vectores. Para la resta es el mismo procedimiento, ¿sí? Aquí lo único nuevo que hay es la definición del concepto de vector. Ya no estamos hablando de matrices. Acuérdense que matrices nosotros tenemos un conjunto, teníamos un conjunto de datos. Acá no, acá los vectores hacen referencia a una secuencia de datos que sigue una línea, ¿sí? Eso es un vector. Es muy diferente a una matriz. Eso es muy importante que entiendan esas definiciones. ¿Ya? Esto, entonces, si nosotros graficamos estos elementos, a ver, voy a graficarlo acá para que ustedes lo vean. Voy a poner esta gráfica, ay, perdón. Voy a poner esta gráfica y la voy a replicar, ¿ya? Para que ustedes la puedan visualizar con claridad. Acá. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos toda esta cosa a partir de esto? Bueno, vamos a graficar, voy a poner acá están ya las rayitas, no me están copiando las rayitas. Entonces tengo aquí, ahí, voy a echar estas líneas aquí. Ya, acá, y a mí me sale un poco chueco. Ya, entonces, la primera coordenada, ¿dónde es? Es en 1 y 2. A ver, aquí creo que había una opción para poner puntito. Diseño de página. Aquí había una opción para poner puntito. Esta creo que era. Ya, aquí. Entonces, aquí 1, 1 para las X y 2. 1, 1 y 2. Más o menos por aquí sería, ¿no? Ya, ahí tenemos la coordenada del primer vector. ¿Sí? Entonces, el primer vector, este nace del origen. Entonces, la línea sería una flecha. ¿Dónde está inicios? Acá está. Entonces este vector vendría a ser así. 1 y 2. Ahí. Este es el primer vector. El otro nos dice que es 2, 2 y 1. Entonces vamos a tener acá este puntito. Más chiquito que me interesa es el puntito. Ahí fue. 2 y 1. Que sería más o menos por aquí. ¿Ya? Tenemos el 2 y 1. Como también
no nos indica que otra cosa diferente, entonces sabemos nosotros que viene del origen. ¿Ya? Y nos dice que la sumatoria de estos dos vectores, ¿qué me va a dar? Una nueva coordenada. ¿Cuánto es? Aquí, dale, cancelar esta cosa. Es el punto 3, 3. Entonces seríamos 1, 2, 3 por aquí. 1, 2, 3. Sería más o menos por acá. ¿Sí? Entonces voy a poner este puntito. Y aquí tenemos más o menos por aquí. La mitad de esto por aquí sería. 1, 2, 3. Por aquí. Entonces, este sería el nuevo vector. Viene desde aquí. ¿Ya? Este sería el nuevo vector. Este es el vector C. ¿Qué significa que este vector C? Que estos dos puntos van a converger hacia este nuevo punto. ¿Sí? Esto es en definición vectorial. El otro punto que es la coordenada 2.4, ahí estamos multiplicando el vector. Lo estamos multiplicando por 2. Entonces 2.4 más a 2.4. Aquí estamos cayendo. 2.4. Este era 1, 2.4, más o menos por aquí viene a ser. 2.4, por aquí más o menos viene a ser. ¿Ya? Entonces, esta es la extensión del nuevo vector. Por eso aquí está con asterisco, ¿no? Entonces, el nuevo vector calculado va a ser este. Bueno, en realidad es recto, ¿no? No está a milímetros, está ahí. Y el otro vector va a ser menos 1/2, o sea, por aquí, y menos 1. ¿Sí? Entonces tendría esta dimensión. Más o menos así sería. Obviamente se deriva de este vector. Tendríamos representadas todas las expresiones de los vectores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se analiza en vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces voy a tomar lista. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Siempre se va a graficar así, o sea, por operación. Por ejemplo, en la primera operación es A más B, ¿verdad? Entonces, esa es una gráfica. Después en Ajá. la segunda es 2 por A, esa es otra gráfica. Y la última, menos 1/2 por A, esa es otra gráfica. Siempre se grafica así. Sí, sí. Esto, al menos para los vectores normales, o sea, si te piden que representes la suma vectorial de este conjunto de coordenadas, lo que tú tienes que agregar es esto. A ver acá. Sería esto. Acá, ahí. Este como rombo es la suma del conjunto vectorial. Ya, y si por ejemplo en el ejercicio sale, yo qué sé, 2 por B, ahí tendríamos que graficar 2 por B, ¿verdad? Ujú, sí, Y así sucesivamente con todo. Ya, exactamente. Se van incorporando. incorporando en el Ajá. plano cartesiano. Ya, O sea, ok. acuérdate que el vector es un conjunto de coordenadas. Es fácil verlo en dos dimensiones, porque en dos dimensiones tú lo puedes graficar. Entonces tú dices, y acuérdate que son coordenadas dentro de un plano, ¿sí? Entonces tú tienes en este plano un montón de puntos. Entonces cada coordenada va a corresponder a un conjunto de elementos que te va a decir un punto, otro punto, otro punto. Y cada vez que tú le haces una operación, a ese vector le estás incrementando una dimensión de su existencia. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente has hecho operaciones a los vectores y simplemente has diseñado el esquema de los vectores. Entonces,
Imagínate si esto tú lo tienes en 3D, tienes algo así, tienes el eje X, bueno, este es el eje Z, tienes, aparte de eso, tienes el eje Y y el eje X. Imagínate que tú tienes así. Y tú vas a trazar 3 coordenadas. Entonces, acuérdate que X, Y y Z. Así es, X, Y y Z. Tienes una coordenada que te va a dar un punto. Te da un punto aquí. Este es el primer punto. El segundo punto te va a dar por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tú vas a tener? Al momento de bosquejar estas dos coordenadas, tú vas a tener un vector que va a tener esta naturaleza. Acá. Perdón. No lo copié. Tú vas a tener algo así. Esto. Algo así. Algo así vas a tener. Y obviamente no es una línea. Lo que vas a... Deja ver si puedes dibujar acá. Insertar. Vas a tener algo así. Ya, algo así. Al fondo. Enviar al fondo. Bueno, no sé por qué no me sale esta vaina. Yo creo que se vaya a traer al frente. A cambiarle color. Estilo. Relleno. Relleno. Ahí, ya. Tú vas a tener algo así. Así. Y este punto sería así. ¿Ya? Para que tengas una idea. O sea, tú tendrías que por estas 3 coordenadas, y obviamente esto sería que va hasta abajo, pues, ¿no? Esto sería un cono. Un cono sería, o una pirámide invertida. Estas 3 coordenadas formarían una figura geométrica. ¿Sí? Ahora imagínate en 4 dimensiones, en 5 dimensiones. Si te puedes abstraer, o sea, mentalmente, tú creas un vector que iría paralelo hacia atrás, solamente que no lo podemos ver porque está prácticamente al sentido inverso. Es como que tú tienes una esfera y es la parte de atrás que tú no la puedes ver. Entonces, te da. Y si te baja al quinto vector, es como que atravesaras una línea transversal que va de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba, hacia el sentido de la pantalla, solamente que no te lo puedo bosquejar porque tenemos una pantalla de 2 dimensiones, hacia arriba, paralelo, y así le vas aumentando cada una de las dimensiones. Si te puedes extraer, yo he logrado extraerme hasta en 7 niveles, he logrado extraerme mentalmente, pero ya más de eso pierdo la concentración de poder hacer estas cuestiones, ¿no? Yo Entonces, solo puedo quedar hasta 4, porque ya 3 es complejo. 4, 7 ya no sabría cómo hacer. Mentalmente no me da no, o sea, no sé cómo bosquejarlo. he podido bosquejarla, pero ya más de eso ya me vuelvo loco, ya comienzo a ver rayas, números y no me da la cabeza. Sí, Entonces, 4 es complejo. ajá, por eso te digo, pero obviamente esto no nos vamos a meter a estudiar porque nosotros no vamos a aprender cálculo estructural, ni vamos a ser ingenieros civiles, ni nada de eso, ¿no? Nosotros lo que nos interesa saber es el comportamiento de los vectores, ¿sí? La trayectoria, porque a lo mucho lo estudiaremos en 3 dimensiones, en el campo de la economía. ¿Para qué sirve esto? Ustedes dirán, bueno, profe, ¿y esta vaina para qué me sirve? Esto te sirve cuando tú vas a hacer proyecciones, cuando tú vas a medir tendencias, cuando tú tienes un modelo matemático, un modelo económico en el cual estás
quieres ver la naturaleza y la trayección de los datos, cómo puede influenciar según un modelo económico, según la teoría económica, el comportamiento de los datos tiene cierta naturaleza, ¿cómo los puedo proyectar? Ah, ya, entonces tú tienes determinado tipo de variables que lo transformas en vectores, tienes el conjunto de datos y simplemente lo proyectas y te va a dar el patrón a seguir. Obviamente para eso se utilizan conjuntos de vectores. Eso ya tú lo estudias en econometría. Pero nunca te dicen, tienes que aplicar un conjunto de vectores. Nunca te lo dicen así. Solamente te dicen, tienes que saber que esta es la condición y te dan la fórmula. Pero si tú manejas estos datos, obviamente vas a entender con más facilidad. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, sí, un poco más claro. Esto Wow, imagínese graficar esto en 7 dimensiones, ha de ser una locura. no Solo se ves puede. raya, ¿no? No se puede ver. No se lo puede graficar. Es imposible. No lo puedes ver. Solamente la vista te permite visualizar 3 dimensiones. Es más o menos. Te voy a hacer ejemplo. Mira. Bueno, tengo 1 minuto y medio. Voy a tratar en el minuto y medio de explicar este ejemplo que a mí me permitió entender, porque cuando recién empecé a estudiar esta materia, yo no entendía. Yo sabía, me aprendía la definición, me aprendía las me aprendía las definiciones técnicas, pero no entendía cuál era el bosquejo de un vector. Entonces, imagínate de que tú tienes un, una dimensión que es o sea, tienes un ser vivo que vive en un eje de 2 dimensiones. Para este ser vivo solamente existe adelante y atrás. Para este ser no existe ni arriba ni abajo. No existe, solamente existe adelante y atrás. Entonces, imagínate que para este individuo en particular está representado por este puntito. ¿Sí? Está representado por este puntito. Lo voy a hacer más grande para que se vea, para poderlo manipular con más fácil. ¿Ya? Este puntito vive en este eje. Solamente puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. ¿Ya? Imagínate que tú tienes esto. O sea, puede irse hacia adelante o puede irse a su vez hacia atrás. ¿Ya? Para este dibujito no existe arriba, no existe abajo. Solamente existe adelante y atrás. Y de repente se aparece esta figura geométrica que tiene la capacidad de ver en 3 dimensiones. Entonces, para esta figura existe arriba, además de